Bueno, gente, pues bien llegados y bien llegáis a este último capítulo de Soy Santi Robles. Santi Robles, porque claro, yo una cosa que no puedo desear de... Hombre, a no ser que vaya yo al registro y me cambie el nombre, pero ya estoy viejo para esas cosas. El caso ya que el final de la sección, por lo menos, de esta temporada, pero verémonos pronto. Y de xuro que vos deixa delles entrugues non sobre la vida, que también, sino sobre esta sección. Por ejemplo, ¿por qué Santi lleva una camisa con la etiqueta? ¿Acaso robóla? ¿Acaso les perres del bable inundan lo suficiente como para ir con una camisa propia? Yo solo os digo que esta camisa no es mía. Arrebatéila a otra persona. No a una tienda, a otra persona. Pero esa persona olvidóse de quitar la etiqueta. Que vamos a hacer a lo mejor esa persona la robó, bueno, dame igual. Y veréis, todos estos libros, les perres del bable. Todo, en serio, de verdad. O sea, ¿acordáis vos del videoclip ese de Les perres del bable? Marinerito, dormir en ella. Volcaron inmediatamente un camión de dinero en la puerta de la mi casa y merqué todo lo que veis. Nada, tampoco yo mío, ya sé, todo yo he robado, no os preocupar. Les perres enta non me las ingresaron. Güey, vamos a falar de delles cosas como final de temporada. Por ejemplo, voy contamos anécdotas que me sucedieron, como aquella vegada que decidí ser mala persona, como siempre. Y entonces vi a un rapaz todo vestido de negro, con las uñas pintadas de negro y una camiseta de The Cure, y yo estaba aparcando el coche y dije: The Cure son puxarra, no faen nada bueno desde el Blood Flowers. Y entonces el chaval agarró un palo, entamó a dar palos al mi coche, reventómelo y yo coló a correr. Entonces llamé al del seguro y dije, conté lo que había pasado, y díxome que yo un siniestro, y dije, desde los 90 prefieren que los llamen góticos. Y diréis, toda esta mierda para hacer un xogo de palabras. Mira, sí, que os voy a contar. Pero el caso es que los góticos son una, o los emo incluso, son una tribu en extinción. Y creo que habría que crear parques naturales para conservar los góticos. Debería decir góticos, no en plan del estilo arquitectónico, no, góticos. Tendría que haber pueblos góticos. Pueblos góticos son un poco a sitio donde vas en Pokémon a mercar boles. No, en serio, pueblos góticos, pero que tengan los nombres de las calles y de los edificios que sean góticos también. En plan, Calle de la Pena, Avenida del Sufrimiento, Plaza de la Lágrima. ¿No hay algo de eso en Xixón? Plaza de la Lágrima. No sé, igual, bueno, igual. El caso, Funerarias Álvarez, porque no hay nada más gótico que una funeraria, no hace falta poner ahí ningún tipo de nombre a este tipo de cosas. Robert Smith, si estás sintiendo esto, que de xuro que sí, porque tienes que tener la virse de tipo libre, sigo pensando que dentro del Blood Flowers no hiciste un res, y ya estás un poco mayor, no, hay que ser un eterno adolescente. Y quería falaros también del fecho de que yo soy filólogo, como ya os dije, di clases de inglés, pero a mí el lenguaje siempre me fue una cosa que me preocupó mucho, y la forma en la que usamos el lenguaje. Por ejemplo, que cuando consigamos que una persona nos vea como una posible parella, llamar a eso conquistar queda un poco raro, ¿verdad? En plan, no podemos usar la misma palabra para, digamos, enamorar a alguien y para reclamar este territorio en nombre de la corona de Castilla. Queda un poco raro. O por ejemplo, el otro día fui a la foguera de San Juan y resulta que fue una cosa que se llama foguera infantil. Podéis creeros que no quemen guajes, que la foguera infantil llegue como para entretener a los guajes. Yo fui allí y sentíme totalmente decepcionado. El lenguaje, esa manera que tenemos de nomar les cosas, como por ejemplo cuando nos da por poner
la misma estructura tanto a prácticas sexuales y maneras de tortura, ¿no? Entonces así tenemos la corbata colombiana, el timón holandés. Probablemente, si alguien y dices, voy a hacerte una zapatilla portuguesa, no sabrás si lo quieres matar o estás invitando hoy a cenar, ¿verdad? Hombre, si dices voy a hacerte una tortilla francesa, entonces no hay ninguna duda, pero el lenguaje ya es importante. Y, por ejemplo, ya es importante defender la tua lengua. Esto que estamos haciendo ahora está grabado en asturiano y en Xixón, entonces estamos esperando que vengan los geo, o incluso estoy esperando que entre la alcaldesa de Xixón a caballo al grito de Deus Vult, dispuesta a hacer justicia y acabar con esa panda de radicales que da información en asturiano y fae contenido, como por ejemplo Play Presta, que fae cosas tan anti-españoles como falar de la actuación de la selección española de baloncesto una Eurocopa, que es una cosa que hicimos alguna vegada, lo más anti-español que o falar de Emilio Aragón, que eso fui yo. A ver si me explico. Non me imagino a Cortatu haciendo canciones sobre ¡ay, qué bien lo hizo la Euro! Bueno, en euskera, pero yo de euskera no... Eso sí que no decís que yo he inventado, pero porque yo es difícil. Bueno, el caso que no me imagino a Cortatu haciendo canciones sobre lo bien que lo hizo Iniesta en 2010. Pero bueno, oye, que Cortatu mola, por otra parte, también vos digo, no vos voy a decir lo contrario. Pero eso, que llegue un buen momento para recordaros que Play Presta fae contenido en pro del asturiano y es contra nada ni nadie. Y poco más. Y recordáis que yo sigo siendo mala persona, a mí no me hagáis caso, pero a Play Presta sí, necesito un logopeda. Va a ser el mío próximo éxito, va a ser necesito un logopeda. Despedimos la temporada con ganas de tornar, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y nada, un fuerte abrazo.